La Unión Europea se repartirá a 40.000 inmigrantes que están en Grecia e Italia. Hay que recordar, primero que todo, que hay una crisis migratoria en la que personas procedentes del Medio Oriente y de África del Norte están llegando a Europa a través de países como Hungría, Bulgaria, para llegar a las costas griegas e italianas. También quieren llegar a las costas españolas, a territorio español, y son los que provienen más que todo de países de África del Norte como Libia. Los que provienen del Medio Oriente, de países como Siria, como Afganistán, llegan a Italia, pero también atraviesan países de África central. Entonces hay que tener en cuenta que hay una crisis migratoria en la que se están copando los países y que los sistemas migratorios de países como Alemania, Francia, que han recibido inmigrantes, pero también Grecia e Italia, están realmente en condiciones precarias, están copados. Y es que los líderes de la Unión Europea, como señala la BBC Mundo, acordaron distribuir entre sus miembros a decenas de miles de inmigrantes que han llegado a Italia y Grecia en los últimos meses y que necesitan protección. De hecho, lo mencioné en una nota que grabé para este canal, en la que me enfoqué en una propuesta muy interesante acerca de una política que distribuyera o que logre distribuir entre los Estados miembros de la Unión Europea igualitariamente, equitativamente la cantidad de inmigrantes para que no haya tanta carga para un solo país. Y de hecho eso mismo dijo la canciller de Alemania, Angela Merkel, al comentar que hay que distribuir las cargas. Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, indicó que 40.000 personas serían llevadas a varios estados europeos en los próximos 2 años. Sin embargo, no se establecieron cuotas obligatorias para cada país, es decir que tal vez no se haga equitativamente porque no es lo mismo a que un país como por ejemplo Grecia logra almacenar lo que Alemania puede almacenar en cuanto a inmigrantes debido al desarrollo económico de cada país, a la capacidad en sistemas migratorios, a la tasa de empleo, al Producto Interno Bruto, a las condiciones socioeconómicas de ese país. Y de hecho mencionaré algo muy interesante con respecto a estos criterios. El presidente del Consejo Europeo hizo un llamado para que los países miembros participen por igual en la recepción de inmigrantes que cruzan el Mediterráneo en botes con la intención de llegar a Europa. De acuerdo con recientes estadísticas del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, 63.000 inmigrantes han llegado a Grecia por mar este año y otras 62.000 personas lo han hecho a Italia. Los líderes acordaron que 40.000 personas en necesidad que están en Grecia e Italia serán reubicadas en otros estados en los próximos 2 años, dijo Donald Tusk a los medios de comunicación. Los ministros del Interior finalizarán el esquema al final de julio. Los líderes también acordaron recibir a 20.000 refugiados que se encuentran fuera de la Unión Europea, en países que no son de la Unión Europea, como por ejemplo Hungría, también Eslovaquia, que por cierto aceptó solamente refugiar a personas de religión cristiana, no musulmanes, una discriminación muy notoria. En Hungría hay personas detenidas, también hay en países que no son parte de la Unión Europea muchos inmigrantes. Entonces los detalles de los países receptores todavía están por decidirse. Sin embargo, Reino Unido optó por salirse del esquema y naciones de Europa del Este como Hungría y Bulgaria se han negado a aceptar cuotas, ya que no están de acuerdo con almacenar tanta cantidad de inmigrantes, por lo que su participación será solo voluntaria y solo si quieren, pero no se van a adecuar a un sistema o a un esquema de recepción de inmigrantes por cuotas y bajo criterios establecidos por la Unión Europea. Estas posiciones molestaron al primer ministro italiano Matteo Renzi, quien calificó el plan de modesto. A Hungría, que ha visto a miles de inmigrantes atravesar sus fronteras terrestres en los últimos meses, y Bulgaria, uno de los países más pobres de la Unión Europea, se le han concedido excepciones. Recientemente el gobierno de Hungría anunció que planea construir una valla de 175 kilómetros de largo y 4 metros de alto en su frontera con Serbia para evitar la entrada de inmigrantes. Entonces, con esta medida podemos observar cómo Bulgaria no quiere inmigrantes en su territorio, pero tal vez no sea por discriminación, sino por las condiciones socioeconómicas de ese país que apenas dan basto para abastecer, valga la redundancia, o para velar por los intereses propios de los nacionales húngaros y no de extranjeros. El gobierno ha decidido que la construcción de una valla de seguridad es necesaria para proteger las fronteras del país y para detener la oleada de inmigrantes ilegales, dijo un portavoz del gobierno húngaro a BBC Mundo a través de un correo electrónico. Entonces,
Más de 3 millones de personas que huyeron de la guerra civil en Siria fueron recibidos por sus vecinos en cantidades mucho más superiores que los acogidos por la Unión Europea. Las personas que llegan a Europa lo hacen procedente de África, del Norte y del Medio Oriente para huir de las guerras civiles que azotan esos territorios, más que todo la guerra civil siria, el azote por el terrorismo y el radicalismo islámico de ISIS o el Estado Islámico, también la guerra civil en Libia, y un flujo que, según los expertos, es poco probable que se detenga a corto plazo dadas las situaciones de guerra civil y de un gobierno represor en Siria y también en Eritrea, respectivamente, que es un país muy pobre de África, uno de los países más pobres de África, por no decir el más pobre. Muchos de ellos huyen de guerras y de la pobreza en países como Siria, Eritrea, Somalia y Nigeria. Más de 3 millones de personas huyeron de la guerra civil en Siria. La Agencia Europea de Control de Fronteras dijo que casi la mitad de los migrantes, llegaron vivos por mar a territorio europeo en 2014 son refugiados de Siria y Eritrea. De hecho, hoy empezó a circular en las redes sociales una fotografía del cadáver de un niño sirio a las orillas de una playa en Grecia, en la que se dio un accidente durante el cual se ahogó en el proceso de llegar a territorio griego, a las costas griegas por mar, en una balsa con la familia, también migrante de este niño sirio. Entonces vemos como hay una crisis humanitaria, la gente está desesperada por llegar a Europa, la gente procedente del Medio Oriente y de África del Norte, en busca de una vida mejor. Entonces, el otro lado de la crisis migratoria que podemos observar, y lo están informando tanto BBC Mundo como diversos medios de comunicación en el mundo, en especial también CNN, es que los miles de islandeses que están ofreciendo sus hogares ya están tomando medidas para paliar esta crisis. Se están adelantando al sistema de asilos y están ofreciendo sus hogares propios como asilos para inmigrantes europeos. Esto sucede en Islandia, y es que varios ciudadanos tomaron la delantera a los gobiernos europeos a la hora de acoger inmigrantes. Los gobiernos europeos hablan de cargas y discuten el reparto justo de los inmigrantes que llegaron a Grecia e Italia, pero hay ciudadanos que ya les tomaron la delantera. En Islandia, por ejemplo, 11.000 personas se han ofrecido a abrirles las puertas de sus casas a los inmigrantes, y hay otros países con iniciativas similares. Lo de Islandia, sin embargo, es particularmente notable, pues el gobierno de ese país, que es un país muy pequeño, de apenas 331.000 habitantes, originalmente anunció que daría refugio a unos 50. De los 331.000 habitantes que tiene Islandia, 11.000 personas se han ofrecido a abrirles las puertas de sus casas a los inmigrantes como asilo. Se han creado páginas en redes sociales como Facebook para enviar cartas a la ministra de Asuntos Sociales y de Vivienda de Islandia para acoger más refugiados, programas de refugiados a través de las redes sociales y toda esta situación que va a beneficiarlos. También hay que hablar aquí de cuotas y cargas, lo más importante, lo que señala la canciller de Alemania, Angela Merkel, y dice que quien más presiona en Europa para que los Estados miembros acepten un sistema de cuotas es la canciller alemana Angela Merkel. Alemania, junto con Francia, presentará el 14 de septiembre una propuesta para hacer frente a una crisis migratoria sin precedentes. Europa en su conjunto debe moverse. Subrayó que es imprescindible repartir cargas y añadió que si la Unión Europea fracasa en su intento de dar respuesta a la oleada de migrantes, los 28 Estados miembros de la Unión Europea corren el riesgo de romper el vínculo que une Europa con los derechos humanos, un elemento fundacional y fundamental del bloque. Los principios en los que se basa la Unión Europea son el de ayuda mutua y también el de derechos humanos, vínculo, ayudar a quien más lo necesita. Entonces, los 28 Estados miembros planean, pero en la vocería de Angela Merkel, repartirse las cargas, es decir, enviar cantidades iguales o muy similares de inmigrantes a cada estado, cuotas para que se repartan igualitariamente cada pedazo del pastel, por así decirlo, y la carga no se centre en unos pocos países como Alemania, como Italia, como en Francia, que son los más poderosos de la Unión Europea. La propuesta franco-alemana pretende volver a poner sobre la mesa la redistribución entre los 28 estados de la Unión Europea de 40.000 refugiados llegados a Grecia e Italia. Eso lo propuso la Comisión Europea en mayo. La propuesta, y aquí voy con esto, es hacer el reparto con base en 4 criterios. Es decir, no es lo mismo almacenar una gran cantidad de refugiados en Grecia que hacerlo en Francia, porque hay diferentes condiciones económicas, más que todo sociales, políticas, y el criterio va a ser el siguiente: para que se establezcan las cuotas y determinar
cuántos inmigrantes va a almacenar cada país de la Unión Europea, se va a tener en cuenta lo siguiente: el Producto Interno Bruto de ese país, que es el valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país en un año. Esto se va a determinar en un 40%, la población del país, porque no es lo mismo almacenar inmigrantes, por ejemplo en Islandia, a pesar de que no es parte de la Unión Europea, un país de 331.000 habitantes, que hacerlo en Italia con una población mucho mayor. Ahí se va a tomar ese criterio un 40% en grado de importancia. También la tasa de desempleo, porque hay que almacenar o colocar mayor cantidad de inmigrantes en países que tienen una alta oferta y tasa de empleo, porque si hay una alta tasa de desempleo, las condiciones de esos migrantes podrían verse empeoradas, y es precisamente de eso de lo que están huyendo, de la pobreza, para buscar una vida mejor basada en un trabajo, en ayudas del Estado. Esto se va a determinar en un 10%, y también el esfuerzo previo de acogida realizado por cada país, porque eh, hay que tener en cuenta que mover 40.000 inmigrantes en 28 países genera un costo económico, un costo político, un costo logístico que hay que tener en cuenta. Entonces a Alemania le correspondería el mayor porcentaje, 21,9%, 21,9%, seguido de Francia 16,88%, España 10,72%, Polonia 6,65% y Holanda con 5,12%. Hay que tener en cuenta que el bloque del Este en la Unión Europea se incorporó a partir de 2004 y acaba de rechazar con firmeza el intento de abordar el desafío de manera conjunta. Pero aquí lo importante es que todos trabajen en conjunto, todos los países de la Unión Europea, para almacenar a los migrantes.